Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¡Qué alegría verlos por aquí! ¿Cómo están hoy? Espero que estén teniendo un día fantástico, lleno de sonrisas, buenas vibras y sobre todo, mucha energía positiva para afrontar todo lo que se venga. Y hablando de energía, hoy tenemos un tema que nos va a mantener pegados a la pantalla. Como ya habrán visto en el título, y como lo prometí, vamos a sumergirnos de lleno en las últimas y explosivas declaraciones de nuestro querido Can Yaman. Sí, el bombazo que soltó el galán turco ha resonado en todo el planeta, y por supuesto, como verdaderos fans y seguidores de su carrera, no podíamos, ni queríamos, dejarlo pasar por alto. Vamos a desmenuzar a fondo cada palabra, cada gesto, cada detalle de su reaparición. Prepárense porque hoy vamos a ser detectives, vamos a analizar el contexto en el que surge, qué podemos esperar de él, y sobre todo, qué significa este mensaje para todos y cada uno de sus fans. Vamos a descubrir el secreto detrás de Volveré más fuerte. Antes de comenzar, si eres nuevo por aquí, te doy la bienvenida con los brazos abiertos. Este canal es un espacio dedicado a todo lo que amamos, series turcas, actores y actrices increíbles, chismes jugosos, y por supuesto, muchísimo amor por la rica y apasionante cultura turca. Si eres fan de las novelas turcas de Can Yaman, o simplemente te gusta estar al día con las últimas novedades del mundo del entretenimiento, este es tu lugar. Así que no te olvides de suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros vídeos. Nos encantaría tenerte a bordo de esta aventura. Ahora sí, vayamos al grano. La noticia que revolucionó el mundo del entretenimiento saltó hace unos días, como una ráfaga de aire fresco, cuando Can Yaman, a través de sus redes sociales y algunos medios de comunicación, rompió el silencio. Después de un tiempo relativamente alejado de la escena pública, el actor turco más famoso a nivel internacional, reapareció con un mensaje tan conciso como poderoso: volveré más fuerte. Ese simple pero contundente mensaje ha generado un revuelo sin precedentes en redes sociales, y ha sido replicado y analizado en medios de comunicación de todo el mundo. Y es que para los que seguimos de cerca su carrera y su vida personal, esta declaración tiene un peso específico, un significado profundo, que va mucho más allá de una simple promesa de regreso. Es una declaración de intenciones, una afirmación rotunda de su determinación, y una promesa sincera a sus fans de que viene con todo, renovado y con energías renovadas. Pero, ¿qué es lo que hace que este mensaje sea tan impactante? ¿Por qué ha generado tanta expectación y análisis? Para entender el significado de este mensaje, es crucial recordar un poco el contexto que rodea la trayectoria de Can Yaman. Can Yaman ha estado trabajando arduamente en los últimos años, protagonizando exitosas series tanto en Turquía como en el extranjero. Desde sus inicios con papeles que lo catapultaron a la fama en su país natal, hasta su posterior expansión internacional, Yaman ha sabido ganarse el cariño y la admiración del público, demostrando un talento actoral innato y una capacidad única para conectar con la audiencia. Recordemos sus primeros pasos en la actuación, con series como Inadna Aşk, donde ya dejó entrever su carisma y potencial. Pero fue con su papel protagónico en Erkenci, donde interpretó a Candy Beat, que su fama se disparó a nivel global. La química que desprendía en pantalla con Demet Özdemir, la actriz que interpretaba a Sanem, cautivó a millones de espectadores, convirtiendo a la serie en un fenómeno de masas y a Can Yaman en un ídolo. Posteriormente llegó Bay Jail, donde compartió pantalla con la talentosa actriz Özge Gürel. Aunque la serie no tuvo la misma repercusión que Erkenci, consolidó su popularidad y demostró su versatilidad como actor. Sin embargo, el camino de Can Yaman no ha estado exento de desafíos. A pesar de su éxito arrollador, también ha enfrentado críticas, rumores, y por qué no decirlo, un cierto desgaste mediático. La presión constante de la fama, el escrutinio público y las exigencias de la industria del entretenimiento pueden ser abrumadoras para cualquiera. Ha tenido que lidiar con rumores sobre su vida personal, con la constante atención de los paparazzi, y con las expectativas del público, que a veces pueden ser muy exigentes. Todo esto, sumado a la intensa agenda de rodajes y compromisos profesionales, puede generar un desgaste físico y emocional significativo. Es por eso que, en cierto modo, el alejamiento temporal de Can Yaman de los focos ha sido interpretado por muchos como una decisión sabia. Una pausa necesaria para recargar energías, reflexionar sobre su carrera, y planificar cuidadosamente sus próximos pasos. Este alejamiento, este respiro, es absolutamente comprensible. La fama, especialmente la que llega de manera tan repentina y puede ser un arma de doble filo.
Por un lado, abre puertas, ofrece oportunidades y permite alcanzar metas que antes parecían inalcanzables. Pero por otro lado, también implica una exposición constante, una pérdida de privacidad y una presión constante por mantener un nivel de éxito, lo que puede generar ansiedad y estrés. Es en este contexto que cobra aún más fuerza el mensaje "volveré más fuerte". Porque, más allá de ser una simple frase promocional, refleja una profunda reflexión personal y profesional. Es la promesa de un renacimiento, de una transformación, de una nueva etapa en la carrera de Can Yaman. Y precisamente ese próximo paso es el que más nos interesa ahora. ¿Qué significa este "volveré más fuerte"? ¿Qué podemos esperar de él? ¿En qué proyectos está trabajando? ¿Qué ha aprendido de las experiencias que ha vivido? En primer lugar, el "volveré más fuerte" sugiere un crecimiento tanto personal como profesional. Implica que Can Yaman ha analizado y aprendido de sus experiencias, que ha evolucionado, que ha madurado, y que está listo para afrontar nuevos desafíos con más confianza, con una determinación renovada y sobre todo con una perspectiva mucho más clara. Sugiere que ha aprovechado este tiempo de relativa tranquilidad para invertir en sí mismo, para fortalecer sus habilidades y para prepararse para los nuevos roles que le permitirán demostrar su versatilidad y su talento actoral en su máxima expresión. Es probable que haya estado trabajando en su formación, perfeccionando sus técnicas de actuación, estudiando diferentes métodos y estilos, y preparándose para interpretar personajes complejos y desafiantes. Pero este proceso de crecimiento no solo se limita al ámbito profesional. También implica un desarrollo personal, un mayor conocimiento de sí mismo y de sus fortalezas y debilidades. Es probable que haya reflexionado sobre sus prioridades, sobre lo que realmente le importa y sobre cómo quiere enfocar su vida. En segundo lugar, este mensaje es una promesa, un compromiso directo con sus fans. Can Yaman sabe que tiene un público fiel y apasionado, un ejército de seguidores que lo sigue a todas partes, que lo apoya incondicionalmente y que celebra cada uno de sus logros. Con este "volveré más fuerte" les está diciendo que no los va a decepcionar, que está trabajando duro para ofrecerles lo mejor de sí mismo. Es una forma de agradecerles su apoyo incondicional y de motivarlos a seguir creyendo en él, a seguir esperando con ansia sus próximos proyectos. Can Yaman sabe que su público es un factor crucial en su éxito. La lealtad de sus fans es un tesoro que valora profundamente. Por eso su mensaje es una promesa de retribución, de recompensar ese cariño y apoyo con actuaciones memorables, con personajes inolvidables y con proyectos que los emocionen y los hagan vibrar. La gran pregunta que todos nos hacemos ahora mismo es, ¿qué proyectos tiene en mente? Aunque, como es habitual, no ha dado detalles concretos, podemos intuir algunas cosas. Podemos leer entre líneas, analizar las pistas que nos ha ido dejando, y tratar de predecir el futuro más cercano de Can Yaman. Es muy probable que esté buscando papeles que le permitan salir de su zona de confort, que le desafíen como actor y que le permitan demostrar su talento actoral en diferentes géneros. Quiere demostrar su versatilidad, quiere explorar nuevas facetas de su arte y quiere sorprender a su público con interpretaciones que lo hagan pensar y reflexionar. Podemos esperar que participe en proyectos de gran envergadura, tanto en Turquía como en el extranjero. La ambición de Can Yaman es evidente. Quiere conquistar el mundo con su talento, y está trabajando duro para lograrlo. No descartaría colaboraciones con directores y actores de renombre internacional, películas que le permitan ampliar su alcance y consolidar su carrera en el mundo del cine. Además, es muy posible que veamos a Can Yaman en nuevas series de televisión, ya sea en plataformas de streaming o en canales tradicionales. Las series turcas tienen un éxito rotundo a nivel mundial, y Can Yaman es uno de los actores más demandados. Es una fórmula ganadora que atrae a millones de espectadores. Además, es probable que continúe involucrado en proyectos benéficos y sociales. Can Yaman siempre ha demostrado su compromiso con causas importantes y ha utilizado su fama para generar conciencia y apoyar a quienes lo necesitan. Su corazón es grande y siempre está dispuesto a tender una mano a los más vulnerables. Recordemos sus iniciativas solidarias, sus campañas de concienciación y su participación en eventos benéficos. Can Yaman es un actor comprometido, un hombre con valores, que utiliza su influencia para hacer del mundo un lugar mejor. En resumen, el "volveré más fuerte" de Can Yaman es mucho más que una simple frase publicitaria. Es un mensaje de esperanza, de renovación, de determinación y de un profundo compromiso con sus fans. Es la promesa de un regreso triunfal.
de nuevos proyectos emocionantes y de una evolución constante. Es una declaración de intenciones que nos asegura que lo mejor está por venir. Ahora es el momento de compartir mi opinión personal. A mí particularmente este mensaje me llena de emoción. Creo firmemente que Can Yaman tiene un talento increíble y que merece todo el éxito que ha logrado. Admiro su profesionalismo, su dedicación y su inquebrantable compromiso con sus fans. Siempre he admirado su capacidad para reinventarse, para afrontar los desafíos con valentía y determinación, y para seguir adelante a pesar de las adversidades. Me gusta su sinceridad, su humildad y su autenticidad. Y sobre todo me gusta su respeto por sus seguidores y su gratitud por el apoyo que le brindan. Espero con ansia sus próximos proyectos. Estoy segura de que nos sorprenderá y nos emocionará con sus actuaciones. Y sobre todo espero que siga siendo auténtico, que siga siendo fiel a sí mismo y que continúe disfrutando de su trabajo y de su vida. Es muy importante que Can Yaman se tome el tiempo que necesite, que cuide su bienestar emocional y que se sienta feliz y realizado. Porque al final del día, lo más importante es la felicidad. Y eso es lo que le deseo por encima de todo. Espero que encuentre la paz y la felicidad que merece y que siga inspirando a sus fans con su trabajo y con su ejemplo. Y ahora, para finalizar, un par de reflexiones adicionales. Es crucial entender que el camino de un actor, especialmente uno de la talla de Can Yaman, está lleno de altibajos. Habrá momentos de gloria, de reconocimiento y de éxito. Pero también habrá momentos de incertidumbre, de desafíos y de crítica. Es parte del juego y es importante estar preparado para afrontar ambos escenarios. La capacidad de adaptarse, de aprender de los errores y de seguir adelante, es clave para la supervivencia en esta industria. Y Can Yaman ha demostrado tener esa capacidad. Ha sabido reinventarse, ha sabido crecer, y ha sabido adaptarse a las exigencias del mercado. Otro aspecto importante a destacar es la relación entre Can Yaman y sus fans. Es una relación especial, basada en el cariño, el respeto y la admiración mutua. Los fans de Can Yaman no solo lo siguen como actor, sino que también lo apoyan como persona. Le brindan su cariño, le envían mensajes de aliento, y celebran cada uno de sus logros. Esta conexión especial es un tesoro invaluable. Es lo que le da la fuerza y el impulso para seguir adelante, para superar los obstáculos y para seguir luchando por sus sueños. En el mundo del espectáculo, la imagen es muy importante, pero lo que realmente importa es la esencia. Y Can Yaman tiene una esencia auténtica, un corazón noble y una gran pasión por su trabajo. Es un actor talentoso, un hombre comprometido y una persona admirable. Y eso es lo que realmente importa. Y bueno, llegamos al final de este vídeo. Hemos analizado a fondo las últimas declaraciones de Can Yaman, hemos profundizado en el contexto, en las expectativas y por supuesto, en mi opinión personal. Espero que les haya gustado este vídeo, que les haya resultado interesante, entretenido y esclarecedor. Si es así, no olviden dejar sus comentarios, compartir sus opiniones y contarme qué es lo que más esperan del regreso de Can Yaman. ¿Qué proyectos les gustaría ver? ¿Qué esperan de su evolución como actor? ¿Cuál es su serie favorita? Me encantaría leerlos y responder a sus preguntas. No se olviden de darle me gusta al vídeo si les gustó, de compartirlo con sus amigos, y por supuesto, de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos, ya que se vienen muchísimas sorpresas. Y por último, quiero agradecerles de todo corazón por estar aquí, por su apoyo incondicional y por su cariño. Gracias por ser parte de esta comunidad, por compartir conmigo esta pasión por las series turcas, por Can Yaman y por todo este universo fascinante. Les aseguro que este es solo el comienzo. Prepárense porque en este canal seguiremos analizando la carrera de Can Yaman, sus proyectos, sus logros y todo lo que le depare el futuro. Seremos los primeros en enterarnos de las novedades y en compartirlas con ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta la próxima. Y recuerden, volveremos más fuertes con cada nuevo análisis.